¿Qué sigue? ¿Ya comparto la pantalla? Arre. ¿Cuántos tenemos? Listos, sí. Sí, listos. ¿Ya se ve? Ya, se ve muy bien. Ok. Bueno, buenos días compañeros y maestro. Nosotros somos el siguiente equipo y vamos a presentar lo que es el tema de cromatografía. El equipo está conformado por César Alejandro, Estefanía Rubio, Laisha Gabriela, Luz Eridani, Claudia Valeria y su servidor Bernardo. Como primer punto, vamos a ver algo de los hechos históricos en lo que concierne a la cromatografía. Tenemos que en 1850 el químico Runge, que trabajaba con tintas, descubrió que los cationes orgánicos se separaban por migración cuando se depositaba una disolución que los contenía sobre un material poroso, como lo es el papel. Aunque pues cabe aclarar que no es cualquier tipo de papel, tiene que tener ciertas especificaciones como se van a ver después de este apartado. Por otra parte, tenemos que en 1906 el botánico ruso Tuzwet utilizó la cromatografía en columna para separar extractos vegetales coloreados y este proceso fue el que ya se le denominó como cromatografía. Posteriormente, en 1930, con Lederer, cuando este logró conseguir separar los colorantes de la yema de huevo, esto, digamos, por así decirlo, que fue el de los avances con mejor magnitud, por decirlo de alguna forma. Después de esto, los químicos Kuhn, Kemmer y Rusuka desarrollaron la cromatografía en el campo de la química orgánica e inorgánica, y estos obtuvieron a su vez el premio Nobel en los años de 1937, 1938 y 1939, estos respectivamente. A partir del año 1940, los métodos cromatográficos adquieren una extensión mundial, de forma que en este mismo año, Tiselius dividió los métodos cromatográficos en cromatografía por análisis frontal, desarrollo de elusión y desarrollo por desplazamiento. Este obtuvo un premio Nobel por estos trabajos en 1948. Al mismo tiempo, la cromatografía se aplicaba en el campo de la bioquímica, y es así como se consiguieron separar algunos aminoácidos acilados. Ahora veamos lo que es la cromatografía. La cromatografía es un método de separación de mezclas complejas que es ampliamente utilizado en diversas ramas de la ciencia. Para esto se emplea el principio de la retención selectiva, que este consiste en el distinto comportamiento de los componentes de una mezcla sobre un soporte específico, como lo que ya se mencionó, como por ejemplo el papel, aunque también hay otros soportes como lo que es el gas o un líquido neutro, que esto lleva más, digamos, a los diferentes tipos de cromatografía que hay, que posteriormente se explicarán. De esta manera, la cromatografía emplea diversas técnicas que estas aprovechan las diferencias en la velocidad de absorción de cada componente, y esto identificándolos, y además al tomar en cuenta el espectro de color que la mezcla arroja en un tiempo. Este método permitió separar cada componente en un alto estado de pureza o igual, identificarlos para determinar su proporción exacta. Para esto es clave la absorción, que no es lo mismo que la absorción. Este concepto se refiere al coeficiente de adherencia que la mezcla manifiesta respecto al soporte, como se mencionó anteriormente, y esto de acuerdo a la diferencia de velocidades de reacción de los componentes de la mezcla, para medirse su porcentaje de concentración cuando no se separe del todo lo que es la mezcla. Aunque también podríamos decir a grandes rasgos que la cromatografía tiene como finalidad la separación de mezclas basándose en las diferentes capacidades de interacción de cada sustancia o componente de esta misma. Y en otra forma, esto consiste en pasar de una fase móvil, una fase móvil a través de una estacionaria fija sólida, como lo es el papel. A continuación tenemos lo que es el fundamento, que este nos habla de que la separación de los diferentes componentes de una mezcla que se encuentran en el líquido o gas es el resultado de las diferentes interacciones de los solutos a la medida que se desplazan alrededor o sobre una sustancia líquida.
Esta es la fase estacionaria, que tiene diferentes fases, lo que es la cromatografía, que más adelante se explicarán también. Las diversas técnicas para la separación de mezclas complejas se fundamentan en la diversidad de afinidades de las sustancias que, por un medio móvil, gas o líquido, y en un medio absorbente estacionario, como es el papel, la gelatina, la albúmina o el sílice, a través del cual estos circulan. Ahora mi compañera les va a explicar lo que es la cromatografía. No, creo que sigue César Alejandro, que le va a explicar la cromatografía en columna. Bueno, yo les voy a hablar de cómo se clasifican según el hecho cromatográfico, que son dos tipos, y como dice el primero es la cromatografía por columna. Como pueden ver, ya siguiente. Como pueden ver en la imagen, está compuesto, bueno, es quizás el método más general utilizado para la separación. Asimismo, también para la purificación de diferentes compuestos orgánicos que se encuentren ya sea en estado sólido o líquido. Aquí el absorbente se coloca en el interior de la columna de vidrio. Esta finaliza con una llave para poder controlar el paso de las sustancias hacia afuera de la columna. La fase estacionaria se impregna con el eluyente o fase móvil. Eh, Posterior a eso, la mezcla orgánica que nos interesa se va a encargar de separar lo que depositamos por la parte superior de la fase estacionaria, y así la fase móvil va a poder atravesar el sistema. Todo aquel compuesto que se encuentra disuelto en la fase móvil va a salir pues de a poco por la columna y se va a recoger en fracciones. Mientras menos polar sea la fracción, menos va a durar retenida en el absorbente, y pues por lo tanto van a ser las primeras en salir de la columna. Siguiente. Mira, ahí se puede ver el ejemplo de cómo se pone primero la muestra, y de ahí va a pasar a echarse el eluyente y se va a ir separando en capas, y como se puede ver la verde, que es lo que sale primero, pues es la menos polar. Siguiente diapositiva. Como dice, pues las sustancias más polares van a quedar retenidas por más tiempo en el absorbente. Y el absorbente que más se utiliza para este tipo de cromatografía es el gel de sílice. A veces en sustitución de cuando no es compatible con la mezcla, pues se utiliza aluminio o el fluoricil, que es silicato magnésico. Este tipo de cromatografía puede realizarse ya sea por gravedad o a media presión. Cuando se realiza a media presión, se conecta a la cabeza de la columna un compresor o una línea de aire comprimido. Siguiente. El tiempo que se tarda un fluido en deslizarse por la columna se le conoce como tiempo de retención, y este va a variar según el compuesto que se use. Esto a causa de diferentes variables cromatográficas. Siguiente. Ahora vamos a ver el otro tipo de cromatografía, que viene siendo en plano. Siguiente. Pues como se puede ver, tenemos dos. En papel, pues se llama así porque se utiliza sobre papel u otro material sólido. La fase estacionaria recubre un soporte plano y rígido, y en la capa fina, lo que pasa es que la fase estacionaria es una capa de partículas de unos milímetros de espesor. Estas están fijadas sobre un soporte sólido, generalmente de aluminio, plástico o vidrio. Siguiente. Es la cromatografía por columna, en plano. Es un proceso de separación que tiene fines analíticos, principalmente cualitativos. Este se basa en el reparto de los componentes de una mezcla entre una fase estacionaria y una fase móvil, y debe estudiarse durante el diseño del método analítico para que podamos comprobar que la afinidad de la sustancia problema sea la adecuada para
para poder obtener una buena separación. Siguiente. Bueno, aquí se puede ver cómo se utiliza. Se mete la placa en una cubeta de vidrio que es una cubeta cromatográfica. Se tapa. Como se puede ver, la placa recubierta está recubierta por una capa delgada de la fase estacionaria absorbente. Se le va a aplicar los puntos de las muestras que se quiere obtener. Y pues a mero abajo se encuentra una pequeña capa de disolvente. Siguiente. Un factor clave pues es la solubilidad de las sustancias problema en el líquido diluyente y en la fase estacionaria. Si en el primer caso la solubilidad es total, los